Bienvenidos. En este espacio encontrarás una serie de charlas interesantes sobre temas diversos abordados desde un punto de vista profundo y reflexivo. Cada episodio contará con invitados especialistas en la temática, quienes serán de inspiración con su conocimiento y experiencia. Acompáñanos, esto es BIE Podcast. Bienvenidos a este nuevo BIE Podcast. El tema de hoy es un tema interesante, atrapante, y creo que le va a resultar interesante a muchos de los que nos siguen, nos escuchan, ya que todos en algún momento de la vida atravesamos por diferentes dolores, diferentes pérdidas, y queremos hablar acerca de lo que es abrazando el dolor juntos, como matrimonio, como pareja, cómo lidiar con las pérdidas. Y para esta ocasión nos acompañan Alejandra y Fabio Mieres, y les doy la bienvenida y les voy a pedir que ustedes se estén presentando. Ale. Bueno, hola Esther, hola a los que nos están escuchando, un gusto estar compartiendo este tiempo aquí. Bueno, mi nombre es Alejandra de Niro, estoy casada con Fabio desde hace 34 años, después vos seguirás presentando lo que falta. Tenemos 3 hijos, de los cuales 2 los tenemos con nosotros y nuestra hija del medio hace unos años, a raíz de un accidente, partió con el Señor. Así que bueno, creo que por eso es la convocatoria, ¿no es cierto, Esther? ¿Sí? Muchas gracias, Ale, si es así. Fabio. Bueno, ante todo, un gusto poder compartir este tiempo con todos los que lo están siguiendo. Y bueno, mi nombre es Fabio Mieres y bueno, aquí estamos para poder aportar nuestras vivencias. Bueno, desde ya muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, como dije, el tema es abrazando el dolor juntos como pareja, cómo lidiar con un tema tan trascendente como es la pérdida. Y en este caso la pérdida de un ser querido, alguien tan cercano, ¿no? Y voy a hacer una pregunta como para comenzar y a introducir el tema en esta ocasión. Hay muchos tipos de pérdida, pero yo creo que hay pérdidas que hacen un antes y un después en nuestras vidas o en la vida de aquellos que lo que tienen que atravesar. ¿Qué tipo de pérdida pueden afectar a las parejas? Como vos dijiste, hay pérdidas que son más profundas que otras, pero como es una cuestión de lo que uno vive, no se puede desestimar ninguna de las pérdidas. Pérdidas hay muchas, tenés la pérdida del proyecto de pareja, la pérdida laboral, la pérdida de un padre, que para eso uno está un poco más preparado porque es una ley de la vida, la pérdida de un amigo. En cuestiones de pérdidas hay muchas. Eso lo aprendí después de lo que me pasó, porque antes cuando no te enfrentás a ciertas pérdidas así fuertes, es como que no lo tenés en cuenta. Yo digo que la vida antes de la pérdida de Tirsa era como una vida color de rosa. Tirsa era nuestra hija. Entonces, después de que pasó eso, ahí empezás como a mirar desde otro lugar y te das cuenta que a las personas les afecta muchas situaciones. Un divorcio es una gran pérdida, lo que hablábamos del proyecto que vos habías formado con la otra persona, y bueno. ¿Se puede lidiar como pareja con un tema tan...? Vieron que dicen, bueno, ustedes lo han tenido que atravesar, ¿no? Pero por ahí se suele escuchar una frase: la pérdida de un hijo te une o te separa. ¿Cómo ustedes vivieron esto en sus vidas a través de esta experiencia? La pérdida de un hijo es la que creo que es la más dolorosa. O sea, nadie se prepara para esto. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, a ver, no he atravesado una experiencia así. Y particularmente me pasa en esto de ser pastor y tener que acompañar momentos así de pérdidas, de duelos, situaciones diferentes. Me choca mucho cuando las personas que no han atravesado cosas similares se acercan a la persona que está en ese duelo y le dicen te acompaña en sentimiento, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, qué loco, porque en realidad, ¿cómo voy a decir una cosa así cuando perdí a mis papás? Pero como decías vos, Ale, ya ellos habían vivido su vida, habían realizado, creo que la mayor parte de sus sueños, los anhelos, los proyectos que tenían. Murieron a su vejez, lo mismo a mi suegro.
que se hubiese sido diferente perderlo a temprana edad. Desconozco lo que es la pérdida de un hermano, alguien a quien ames mucho, que sea muy cercano a vos y en una edad tan temprana. Así que desde lo que uno puede imaginar y desde lo que uno acompaña en la labor pastoral o de consejería espiritual, uno ve que no es una cosa tan fácil. Y vos, Alex, decías, uno está preparado por la ley de la vida. Si de pronto fallece el papá, la mamá, el abuelo, a cierta edad es como que uno de alguna forma lo asimila, ese dolor lo atraviesa más rápido, ¿no? Pero sin lugar a duda que esto, yo creo que es distinto porque uno no está preparado para que los hijos vayan antes o se vayan antes que uno. Hace unos años atrás a nosotros nos tocó perder muchos años, más de 30, un amigo en común. Y me acuerdo que yo trataba de acompañar a su mamá, que para mí era una persona muy querida y muy cercana, y trataba de estar, de escuchar, a veces de estar en silencio. Y cuando fue la pérdida de nuestra hija, me acuerdo que cuando entramos a ese territorio, que eso Fabio siempre tiene una explicación para la entrada al territorio de la pérdida de un hijo, me di cuenta qué grande que era el dolor que ella había pasado y que yo, si bien había tratado de estar con ella, era un dolor tan sin medida, por decírtelo humanamente, todo esto desde el plano natural, ¿no? Tan sin medida que no se puede explicar y se entiende después de que se camina. Antes no lo puedes entender y no lo puedes dimensionar tampoco. Es fuerte, la verdad que es fuerte, pero bueno, a la vez es algo que también te prepara para otras cosas y te ubica en la vida en muchos sentidos. Es lo que te decía antes. Yo antes la vida era como color de rosa y después de esto que nos sucedió, es como que la vida tomó su dimensión real. Y vos, Fabio, a veces hablás sobre eso de entrar al territorio y de cómo seguir. O sea, creo que hay que entenderlo, ¿no? Es parte de la vida. O sea, vos decías al principio, Esther, que uno puede opinar o querer ayudar, pero si no estás en esos zapatos, o sea, creo que es un dolor que no lo podés explicar. No hay manera uno quiere que termine el día cuando estás en ese tiempo, en ese proceso. Buscas ayuda más si uno es cristiano y tiene estas herramientas y el silencio de Dios. Después te das cuenta que el silencio de Dios es sanador, pero mientras lo estás viviendo es muy difícil, es casi insoportable. Pasás por un montón de etapas, pasás por el tiempo de la duda, la culpa, el enojo, y esas cosas creo que hay que vivirlas, pero no hay que quedarse anclado en eso, porque eso es lo que creo que te termina destruyendo. Yo pasé, al pasar por esta situación, te encontrás con mucha gente que tal vez desde el silencio no supiste que lo vivió, pero como que terminás siendo como un compañero de esto. Y te das cuenta de ciertas realidades. O sea, hay gente que llegó a separarse, hay gente que terminó en un psiquiátrico, por así decirlo. Entonces, si Dios no te ayuda, es muy difícil salir. A mí algo que... Por eso yo decía, así como te decía, que el silencio de Dios es sanador, pero Dios se encarga de acompañarte. No lo ves, pero te acompaña. Entonces, o te acompaña a través lees un libro, una frase, alguien que te dice algo. Y a mí algo que nosotros después de pasar este tiempo, nos fuimos tomamos unas vacaciones que las habíamos cancelado, que ya estaban programadas, las volvimos a tomar. Y en ese momento leí un libro que me habían regalado y tomé una frase, pero eso me ayudó, no sé si decirte me abrió la cabeza. Y esa frase decía que el dolor es como una encomienda que te llega, que vos no la pediste y cuando lo abrís,
ese paquete, vos decidís qué hacer con lo que encontraste ahí. ¿Viste? No es un regalo, es un paquete que te llega, que vos no lo estás esperando, y depende de vos qué decisión tomás cuando lo abriste, con lo que hacés ahí adentro. ¿Cómo lo vas a sobrellevar, no? Que es tremendo. Estaba leyendo un poquito algunas notas, algunos estudios, y leía de un grupo de estudios acerca del duelo que decía que un especialista en familia hizo un estudio donde atendieron a 2.000 personas, les hacían entrevistas, encuestas, preguntas. Entonces se daban cuenta de que de cada 1.000, 2.000 personas, por lo general, un 10% estaba atravesando un duelo y lo tenía activo, vivo en ese momento, presente, y por lo general de alguna pérdida cercana. Y entonces también encontraban las diferencias, que ninguno repite de la misma forma el duelo, aunque sea un matrimonio, no lo atraviesan de la misma manera. Las etapas, los estadios, los procesos pueden variar completamente, ¿no? Pero me llamó la atención esto, que uno lo definía, que es un proceso único, irrepetible, a la vez es dinámico y muy cambiante. Único, irrepetible. Yo no sé, ya dije, no he atravesado una experiencia de esas, pero sí he atravesado otras experiencias donde he podido sentir el hueco en el alma. Hay una escultura donde se ve a una persona, tiene todo ahuecado, ¿no? Su corazón, su pecho, y su cabeza mira a través de ese hueco el mar o un río, un lago, no sé lo que hay en el fondo. Y yo he podido describir en esos momentos de dolor, de angustia por lo que me ha tocado atravesar, he podido sentir ese agujero grande en el alma, ¿no? Que no he encontrado respuestas, explicación, alivio, y sí, no queda otra que, en nuestro caso, que creemos en Dios, que creemos en Jesús, que creemos en el Espíritu Santo, nos tomamos de esas herramientas, y yo creo que atravesar esos duelos o distintos duelos, lo que nos ayuda mucho, sin lugar a duda, que es Dios. Porque aunque a veces te hagas silencios, y esos silencios aturden, con todo te das fuerzas, y si no tendrías para agarrarte de la fe y de la esperanza que da Él, sería mucho más terrible, ¿no? Por ahí uno ve las personas que tienen que atravesar duelos sin tener la esperanza en Dios, sin tener la fe en Dios. Veo que es más duro, más difícil de sobrellevar. ¿Y cómo lo han podido sobrellevar ustedes como matrimonio a esta situación? No fue fácil, tuvimos etapas diferentes, como decía el estudio ese, diferentes momentos, yo por ser la mamá, él por ser el papá. También te sucede que hay veces que tenés que entender al otro, y otras veces el otro te tiene que entender a vos. A veces tenés que callarte y a veces se tiene que callar el otro. Y hay que aprender también a tener paciencia con el momento que está pasando la otra persona. Estas son cosas por ahí muy de adentro nuestras, pero nosotros hemos tenido paciencia, como por ejemplo con el llanto del otro. Cuando a mí me tocaba días de mucho dolor, él, por su personalidad, porque es una persona que tiene mucha empatía, estaba al lado mío, me acompañaba, me ayudaba cuando terminaba ese momento. Y vas aprendiendo que somos dos personas diferentes, que el dolor te atraviesa en diferentes momentos, en diferentes días, y no meterte en el dolor del otro porque tenés que sobrellevar el propio. Entonces, si no, se vuelve un ambiente enrarecido en la casa. Y eso lo pudimos separar, creo que desde el principio. Al principio fue duro. Es duro porque te invade la ausencia de la persona, de nuestra hija que no estaba, nos invadía. Pero después aprendimos a eso, por una de las cosas que para mí es fundamental. Como somos personas diferentes, unidas con un propósito, por una decisión durante ya muchos años, y yo digo, después de lo que vivimos, lo sé que es así, que esto, hasta que nos lleve Dios, nos lleve el Señor, vamos a seguir juntos, pero respetar los tiempos de la otra persona. Yo me he encontrado con papás en el matrimonio en la misma situación, donde el varón, porque no quiere ver a la mujer mal, no llores, no, cada uno tiene sus tiempos y hay que saber respetarlos.
hay que saber respetar el tiempo del duelo de la otra persona y eso, no meterte en el dolor del otro cuando vos no lo estás pasando. Entonces, cuando haces eso, la otra persona sale del momento y podés seguir. Pero si vos te querés meter en el ambiente, en el duelo del otro, terminan cayendo los dos. O la incomprensión, porque son momentos que te sentís también muy solo. No sé si vos querés aportar algo que me parece importante. O sea, en realidad esta experiencia te cambia la vida. O sea, y no... Pero algo que me ayudó muchísimo a mí es la fe. O sea, yo creo que Dios nos ayudó. Así como te decía, el silencio de Dios es sanador, pero yo de primer momento, o sea, busqué ayuda en Él. O sea, yo a Dios le decía, vos me tenés que ayudar, me tenés que mostrarme, darme una razón. Yo algo que aprendí a no decirle nunca a Dios en lo posible porque acepté la soberanía de Dios. Y Dios de alguna manera se encarga. Yo creo que Dios es tan grande, el poder, y si uno tiene una relación con Dios, que es lo que te ayuda, Él se encarga de alguna manera del consuelo. O sea, yo pasé por experiencia donde Dios me mostró situaciones desde los sueños. Tenemos testimonio de que Dios nos ha acompañado, hemos sentido su presencia en los momentos cuando más lo necesitamos, experiencia de sentir el dolor del perfume tan real como lo podría sentir acá. O sea, Dios te acompaña. Yo creo que lo que te ayuda es Dios. O sea, la fe. Yo he tenido deseos que después de pedir perdón, pero he tenido deseo de morirme. Pero te das cuenta, Dios te hace ver que la vida tiene que continuar y tenés gente alrededor que le afectaría, ¿no es cierto? Pero creo que la palabra es esa, o sea, Dios es el que te acompaña y el que te saca de esta situación. Extrañar se extraña todos los días. Creo que uno va menguando, tal vez, no sé si podríamos decir que sí, que tal vez el dolor por momentos se aplaca. Pero en el primer tiempo se lloran todos los días. O sea, todos los días no se duerme. O sea, yo el proceso, el primer día yo me acuerdo que mucha gente nos acompañó, pero hay un momento que la vida sigue, la gente se va. Y bueno, ya queda solo y a partir de ese momento las horas son eternas y esto no mengua. Pero bueno, Dios sí te acompaña y te consuela, eso sí. Creo que es lo que te ayuda a salir de esto. Y la Biblia dice que Él es Padre, que esa es una faceta que también para mí fue re importante durante todos estos años, saber que Dios es Padre de consolación. Y son dos palabras que lo definen completamente, Padre de toda consolación. Entonces yo en momentos difíciles, cuando no sabía qué hacer con el dolor, me agarraba también de eso, Señor, vos sos el Padre de toda consolación, así que acá estoy. Porque no, humanamente las emociones hay que llevarlas. Obviamente que para mí la fe es fundamental, porque la fe del reencuentro no es que la vida se acaba acá, no. Esta es un momento, este es un espacio, pero después de que este espacio, de que este tiempo termina, está la vida eterna y va a haber un reencuentro. Entonces también cuando uno pasa estos dolores, no tienen que ser dolores de desesperanza, sino también con esperanza, que eso también te ayuda mucho. Y eso, el Padre de toda consolación. Aprender que de esa faceta de Dios es sanador también. Creo que es muy dañino cuando por ahí intentamos hacernos los fuertes por el otro, ¿no? Y no dejamos fluir o salir lo que nos está pasando, el sentimiento. Por ahí, quizá por cuestiones culturales, crianza, cuestiones por ahí del machismo mismo, porque de pronto no solamente los hombres son machistas, sino que a veces estamos criados, educados en un ambiente así. Entonces, esto de reprimir, de no mostrar, de ser fuerte para el otro, y en realidad nos vamos socavando a nosotros mismos, creo que eso no sirve. Creo que mostramos mucho más fortaleza cuando podemos llorar, cuando podemos expresar lo que nos está pasando,
y creo que se atraviesa y se resuelve o se sana más rápido al poder hablarlo. A mí, en particularmente, por ejemplo, una de las cuestiones de mi vida es la adopción. Veo de pronto la diferencia con personas que han pasado historias similares a la mía, o abusos, u otras historias, que por haberlo hablado, podés resolver más rápido que el que no lo habla y el que permanentemente reprime, ¿no? Lo mismo que hace un tiempo atrás me preguntaba una persona, ¿por qué no me preguntan sobre este duelo que tuve que atravesar? Y yo le digo, lo que pasa es que a veces las personas cuando no lo atravesaron no saben qué hacer, no saben qué decir, o si todavía tienen un trauma con ese tema, y a veces es preferible que tampoco hablen si es que no van a decir algo de pronto coherente. Pero hay un texto en Mateo 5:4 que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que bueno, que cada lágrima, cada cuestión que derramamos delante del Señor, Él nos fortalece y lo recoge. Entonces es importante el apoyo en la pareja cuando se atraviesa una circunstancia de esta manera, ¿no? Sí, hay algo que por ahí no se habla mucho y me parece que es importante justo porque estamos tocando este tema de atravesar como pareja estas situaciones tan complejas, y es el tema de la intimidad sexual. Ahí se produce un distanciamiento porque el dolor es fuerte y hay una parte tuya que sentís que se murió y vos después tenés que seguir viviendo aceptando esa situación de la ausencia de tu hija. No es fácil. Y una de las cosas que hablamos, que eso lo hablamos a los pocos días, me lo planteó Fabi y me dijo, vamos a tener que retomar la intimidad sexual a pesar de cualquier cosa que sintamos, porque si no nos vamos a alejar, porque el dolor cuando pasan estas cosas, a mí me pasó algo que cuento esto, la experiencia que yo tuve que puede servir. Cuando estábamos en el velorio de nuestra hija, yo en un momento lo miré a él y yo sentía que estaba aplanado por el dolor, y yo tenía tanto dolor que yo me di cuenta que no le iba a poder ayudar. Entonces ahí le dije, Señor, encárgate vos, porque yo me di cuenta que acá, en este momento, no voy a poder estar como he estado en otros momentos. Y esa situación de dolor te produce que te encierres en vos mismo. Y hay muchas veces que sucede, y por eso también es una de las causas de tantas separaciones después de la pérdida de hijos, que se produce una distancia tan grande, porque el dolor es tan grande y vos te encerrás en lo tuyo. Y la importancia de romper eso y poder llegar a la intimidad sexual, aunque los primeros tiempos sean difíciles. Y eso nos ayudó mucho también, porque si no, yo creo que estaríamos, no digo contando otra historia, pero hubiera sido el retorno a una vida matrimonial, digamos, normal, hubiera sido más complejo, me parece. Y gracias por eso, por dar esa pauta, ese consejo. ¿Cómo podríamos o qué consejo le podríamos dar a las personas o a los matrimonios, a las parejas que estén atravesando por algo similar a lo que ustedes han tenido que atravesar? ¿Qué consejo o estrategia le podríamos dar? ¿En qué apoyarse, en qué refugiarse como para poder salir adelante? O sea, es esencial el diálogo, hablar y expresarse. Vos lo dijiste también, Esther, en un primer momento, al principio. Es esencial que uno puede decir. Pero como yo te había dicho también al principio, no refugiarse y no quedar anclado en el dolor. O sea, yo pienso que hay como no sé si hay personas, pero hay algo que yo viví, por ejemplo, que en un momento te das cuenta como que sos egoísta. O sea, vos querés que este dolor, no sé si es que sea tuyo, pero no dejas entrar a nadie. A mí me ha tocado, a causa de esta situación, de entender, como parece a otras personas que pasan por distintas pérdidas, y como que tenés ese salvavidas. O sea, vos querés hablarle de Dios y la gente se cierra. ¿Viste? Como que no, termina siendo como, no sé si la palabra es justa o la definición, como que sos egoísta, no querés que otro intervenga, ¿viste? Porque como que estás enojado por lo que te pasó y bueno, terminas culpando a Dios, culpando a todo, culpas. Entonces creo que es esencial el diálogo, o sea, que uno se pueda expresar, decir, a nosotros nos pasaba que a veces
yo me retiraba a llorar solo. No era por mi hombría, sino yo no quería sumar más. Entonces me iba al fondo de mi casa, me alejaba, me iba a la terraza o salía en el vehículo y ahí lloraba. Me quebraba en ese momento y me desahogaba ahí. Pero hay momentos que no decía nada, pero abrazaba, por ejemplo. Y hay momentos que le contaba mis experiencias, se le contaba lo que sentía. Y muchas veces la otra persona da la palabra o la frase o la ayuda necesaria o la palabra clave, por así decirlo. Creo que la compañía de Dios también se manifiesta a través de quien tenés a tu lado, o sea, la pareja. Yo siempre digo que ante ciertas situaciones, lo voy a decir tipo criollo, Esther. Vos tenés que llorar. Después limpiate los mocos y seguí. Porque es una manera de llorar que es grosa. Entonces, aprender a eso. Pasa ese momento, podés hablar, te podés expresar, te limpias, te lavas la cara y la vida sigue. Al principio no es fácil, pero son como ejercicios que vas haciendo y después aprendes. Bueno, está este momento de profundo dolor, este momento de recordar, este momento de ausencia, que son todos sentimientos que vas teniendo y van mutando a lo largo de los años, pero pasa el momento y sigue, porque ahora estamos hablando de la pareja, pero también hubo hermanos que perdieron a su hermana, por ejemplo, en nosotros. Y a veces cuando vos te aislás y mirás solamente tu parte, dejás de ver al otro. Entonces son varias aristas tiene esta situación. Hoy hablamos de la pareja, pero bueno, los otros componentes familiares. El hermano que perdió a su hermana y que también siente soledad, siente tristeza y la expresa de otra manera. Pero bueno, pasó ese momento y yo también eso se lo enseñé a mi hijo más chico que había perdido a su hermana, que era una pequeña mamá para él. Y pasaron algunos años y a veces surgían temas, por ejemplo, al mediodía cuando estábamos almorzando y él lloraba mucho y yo le decía, listo, le alcanzaba un pañuelito, limpiate, vamos a seguir comiendo, y se salía de ese momento y seguíamos comiendo como si no hubiéramos hablado del tema, no porque el tema no tenga importancia, sino porque es importante darte ese tiempo, pero también saber salir de ese tiempo. Y en esto que te decía, creo que ese es un aprendizaje que el Padre de toda consolación también te da, para saber, bueno, como dice la Biblia, hay tiempo para todo, hay tiempo para construir, hay tiempo para derribar, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Fabio decía no anclarte, claro, porque si te quedas en el tiempo de llorar solamente se vuelve muy difícil recuperarte y seguir adelante. Qué importante que lo que decían, esto de saber escuchar, algo que por lo general en nuestra sociedad, no sé si el resto del mundo, pero por lo menos a los argentinos nos cuesta escuchar. Siempre queremos tener una opinión de todo y aun cuando nos preguntan cosas que desconocemos queremos opinar, ¿no? Y lo otro es de no saber escuchar, es que se juzga un montón. Y creo que eso hace también difícil a veces sobrellevar situaciones así, ¿no? Yo creo que cuando alguien, y me pasa particularmente en la labor de consejería, en la labor pastoral, que de pronto cuando alguien me está abriendo su corazón por un duelo que a mí nunca me tocó atravesar, quedarme en silencio, escucharlo y darle el tiempo para que saque, se exprese, y después poder hacer mi aporte desde la ayuda espiritual que puedo brindar. Pero me parece que son momentos donde se tiene que respetar. Respetar, escuchar, tolerar, tener esa misericordia, esa gracia, esa paciencia, ¿no? Y sin juzgar. Uno de los consejos que podemos dar, que suelo dar a las personas ante cualquier situación, es tenerse paciencia. Porque por ahí podemos decir a los demás, tenerle paciencia. El tema es que a veces nosotros no nos tenemos paciencia para atravesar ciertas circunstancias. Queremos salir ya, queremos resolverlo ya, cuesta mucho atravesar las etapas de vida, ¿no? Creo que es uno de los consejos que también podemos dejar, que se tengan paciencia, que se tomen su tiempo, bien vos dijiste, Ale, hay un tiempo para reír, para llorar, que las personas sepan que al atravesar un duelo
se tienen que tomar los tiempos que cada cosa requiera o demande y tenerse paciencia en ese tiempo también, ¿no? Sí, y otra cosa para tener en cuenta es el tema de la tristeza. La tristeza agota mucho físicamente. Entonces eso también, en esto que vos hablas de tenerte paciencia, no quedarte anclado en la tristeza, pero también aprender, bueno, estoy pasando este día, viste que la Biblia dice, cada día tiene su propio afán, ni lo alarguemos ni tratemos de acortarlo. Lo vivimos, el otro día va a ser un día de bendición con una misericordia renovada. Bueno, como para ir cerrando el tema de esta ocasión, sobre cómo pueden las parejas preservar la conexión emocional en medio de una pérdida, sin lugar a duda que ya hemos escuchado varias cosas que ustedes pudieron aportar, que a la gente que nos escucha les va a servir sin lugar a duda. Y Ale sobre todo compartió esto de lo sexual que es tan importante. ¿Cómo podemos hacer para pasar tiempo de calidad juntos en tiempos de duelo? ¿Qué es lo que les sirvió a ustedes? ¿Qué es lo que les ayudó en este tiempo? A nosotros nos ayudó, compartir mucho, estar juntos en el tiempo lo más posible. Aparte vos te das cuenta que, lo que te cambia la vida, esta situación. Entonces creo que ves, ahora parece como que te dieran unos anteojos nuevos y ves la vida de otra manera. Valorás los tiempos, te das cuenta cuando algo que no tiene sentido, lo aprovechás al máximo. Yo llegué al punto de tratar no de renunciar al trabajo, pero buscar la manera para estar más tiempo en casa, para más tiempo con ellos. No quería dejarlos solo. Tuve la oportunidad de un cambio laboral, pero pensé que los dejaba solo. Entonces, te das cuenta lo importante que es estar juntos, compartir. No es que antes no lo hayamos hecho, pero entendés y ves la vida y la forma, las cosas de otra manera, como te decía recién. Entonces querés aprovechar, te das cuenta que el tiempo lo querés aprovechar al máximo. Yo una de las cosas que le había dicho a Mateo una vez hablando, que para que él entendiera, la vida se lo graficaba como un viaje. Estamos todos en este viaje, en este tren. Bueno, ese se tuvo que bajar. Tenemos que seguir viviendo. Entender que hay que seguir viviendo. Y vivir creo que es compartir. Yo algo que siempre les digo a la familia, digo, la vida hay que pelearla todos los días. No es fácil. Entonces, yo siempre le digo, primavera es una vez al año. De esta manera quiero decirte que hay inviernos. Entonces, como dijo Alejandra hoy, cuando la cosa esté bien, disfrutémosla. Cuando, acompañémonos. Por eso es importante la labor de familia. Pero familia me refiero a todo, amigos, los pastores, tus consejeros, todos. Depende de vos quién dejás entrar a tu grupo familiar, a tu familia. Entonces creo que el acompañamiento y sobre todo abrirse. Por eso yo tengo a veces cuando a alguien tengo que saludar por el cumpleaños, siempre le digo pasala lindo. Pero eso significa que depende de vos de generar pasarla lindo. Muchas veces pensamos que cuando es tu cumpleaños, estás esperando que te traigan la torta, que te lo festejen, que te lo hagan sorpresa sin lo posible. Creo que son pocos lo que le toca a eso. Pero si vos lo vas a festejar, encárgate vos de pasarla lindo. Vos comprar la torta, vos invitá, vos alquilá, vos invertí para pasarla lindo. Entonces pienso que uno tiene que generar eso. Estoy mal, generala para pasarla bien, para seguir viviendo. Se pueden compartir lindos momentos, ¿no? Creo que vos dijiste que no solamente la familia, sino también los amigos, los conocidos. Quiero comentarles a los que nos escuchan que Fabio hace muy buenos asados, muy ricos asados. Entonces, hemos compartido veladas, ¿no? Porque ya se hacía madrugada. Y en eso de charlar y de hacernos bromas, de reír también, de pronto llegaba un momento donde se abría el corazón y podíamos llorar juntos, ¿no? Y orar el uno por el otro. Creo que son esas las cosas que también fortalecen y ayudan. De pronto nos cambian también
la óptica y el panorama a los demás que de pronto no hemos vivido algo así. El sensibilizarnos, estar, acompañar en diferentes etapas. Y yo no voy a decir naturalizarlo en el sentido de que no tratar de entender lo sensible que es el tema, pero sí de no negar lo que pasó y poder hablarlo, porque eso también ayuda, eso colabora. Todos aprendemos de los dolores y la experiencia de los demás, todos aprendemos. Y la Biblia dice que nacer y morir es algo que a todos nos va a tocar y que todos lo vamos a tener que atravesar. Por lo tanto, no son temas de... la vida es eso, ¿no? Vos decías, es un tren. Que de pronto algunos seguimos, otros se tienen que bajar. Y es una cosa que de pronto tenés que acompañar, a nosotros nos pasa como pastores, de pronto acompañás a alguien en un duelo hoy, pero en el mismo día nace una vida. Y tenés que acompañar también ese momento. Entonces pasás por tantos estadios emocionales a veces. Lo importante es que uno pueda aprovechar, disfrutar, acompañar, involucrarse en esas circunstancias y situaciones y estar. A veces, si no podés estar con palabras, por lo menos con el silencio. No sé, a mí me ha ayudado cuando alguien me dijo, tené mi hombro, llorá, y que no me haya preguntado nada, fue re sanador y saludable también. Creo que eso hace bien. ¿Algo más que quieran aportar, que quieran dejarle al público que nos escucha? Bueno, yo sería algo que me gustaría compartir, es algo que aprendí, que se volvió muy real un día. El versículo que dice, que insta, que Jesús nos dice que cada uno tome su cruz y sígame. Porque a veces el concepto, sobre todo en el mundo evangélico, es un concepto de que no se trabaja, no se ve. Y la realidad es que todos tenemos cosas con las cuales tenemos que vivir, que por ahí no nos gusta pasar, porque si ¿a quién le gusta perder un hijo? Si vos me preguntás y no lo hubiera dicho, no, pase de mí esto, no lo quiero. Pero fue lo que nos tocó. Entonces aceptar y aceptar que con eso vamos a seguir hasta el día que nos vayamos de esta tierra, porque yo me di cuenta, por ejemplo, que de esto iba a ser, cuando vos ingresás en el dolor, vos decís, esto va a ser un tiempo, después va a pasar. Y me pasa que pasan unos meses y me voy a visitar a la mamá de una amiga, que ahora ya tiene más de casi 100 años, y en ese momento cuando la abrazo después de haber meses que no iba porque había pasado lo de Tirsa, había fallecido, una mujer alemana, muy, muy seria, muy, muy entera, y me espera parada en el living de su casa, y cuando llego me abraza y me aprieta así con el abrazo y me empieza a contar, yo tuve 2 hijas que fallecieron, y ese día me dice, una se llamaba tanto, este día ahora tendría tantos años, la otra se llamaba tanto, hoy tendría tantos años. Y yo dije, si ella que tiene 90 años se acuerda de esto va a seguir. Yo que pensaba que el dolor iba a menguar o que, bueno, entonces aceptar eso. Nos tocan situaciones difíciles y el que es digno tiene que agarrar eso que le pasó y seguir adelante. Y amar a cualquier otra cosa más que a Dios, yo también eso lo aprendí ese día, se me reveló esa palabra, no termino siendo digna si yo pongo otra cosa arriba del amor que Jesús tuvo por mí. Y inclusive eso tiene que ver en mi hija. O sea, si amo más a mi hija que a Jesús, estoy errándole. Entonces animarlos para que cada uno, sea cual sea, a veces hay una enfermedad, que es la pérdida de la salud, por ejemplo, que es muy fuerte, la pérdida de la pareja. Bueno, son cruces que tenemos, aceptarlas y seguir. Sin lugar a dudas que aferrarse de Dios es fundamental, es vital, hace la diferencia. Por supuesto que también por ahí me han preguntado si se puede buscar la ayuda de profesionales. Yo creo que sí, que hay momentos donde, más allá de pronto hacerte chequeos y toda la cosa, buscar la ayuda en terapias, en psicólogos, en psiquiatras, gente que te pueda ayudar, orientar,
en la salud mental, creo que depende cómo estemos atravesando el duelo, hasta nos puede ayudar. Pero sí, el mejor consejo que podemos dejar sin lugar a duda es aferrarse de Dios, buscar en la palabra, que siempre van a haber textos que nos consuelan, nos llenan de esperanza, nos llenan de fuerza. La vida de fe, el poder hablar con Dios y el no perder el compartir. Nosotros le llamamos en la iglesia la comunión con otras personas. El poder compartir y no aislarnos, como decía Fabio, creo que también es un gran alivio y de gran ayuda para atravesar diferentes circunstancias y situaciones que nos tocan de pronto en la vida. Muchísimas gracias por haber aceptado. No es algo fácil venir y hablar de cosas como esta. Yo sé que a veces hay que tragar un poquito la saliva, aguantarse por ahí el llanto, pero que gracias por compartir el testimonio de ustedes, la vida de ustedes, porque sin lugar a duda que es de bendición para muchos otros y que hoy puedan decir, bueno, si ellos pudieron con esto, yo también voy a poder. Creo que esa es la idea cuando los hijos de Dios compartimos un testimonio, es para bendecir y ayudar a otros a atravesar lo mismo, ¿no? Y esa frase que vos decís nos la han dicho varias personas que les ha tocado atravesar después de nosotros la pérdida de hijos, y nos han dicho así literal. Yo cuando pasó, me dijo una mamá, yo dije, si ellos pudieron, yo voy a poder. Así que bueno, ánimo, adelante, a tomar la cruz y seguir, que la vida es buena. Y después de estas pérdidas, eso también, lo último que ya digo, se puede ser feliz. No vas a estar como pensabas, como planeabas, porque es la realidad, pero sí puedes tener una vida buena y una vida feliz. Y con Dios se puede. Qué bueno. ¿Querés agregar algo más, Fabio? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, agradecidos también con todos los que nos siguen, los que nos escuchan. Anhelamos que sea de provecho, de enriquecimiento y de bendición para cada una de sus vidas, y los esperamos para el siguiente BIE Podcast. Gracias por haber llegado al final. Si lo que escuchaste te gustó, seguinos. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compartilo. También podés comunicarte con nosotros llamando al 0800-555-6001 o buscanos en Instagram como iVida y Esperanza. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue BIE Podcast.